Hay verdades que, bueno, que ni nos cuestionamos, que 2 más 2 son 4, por ejemplo, o que todo lo que pasa tiene una causa. Pero, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo sabemos estas cosas con esa certeza tan absoluta? Pues no es una simple curiosidad, ¿eh? El gran filósofo Immanuel Kant dedicó su obra más importante a resolver justo este rompecabezas, uno que está ahí, delante de nuestras narices. Y de ahí sale la pregunta que lo cambió todo. A ver, ¿cómo es posible que nuestra propia razón, sin ayuda de fuera, pueda conocer el mundo? Y no solo conocerlo, sino llegar a conclusiones que son nuevas, universales y necesarias, sin tener que ir comprobándolo todo con la experiencia. Suena un poco a truco de magia, ¿a que sí? Pues bueno, vamos a intentar desentrañar este misterio siguiendo los mismos pasos que dio Kant. Vale, para entender cómo llegó a su solución, vamos a seguir su hoja de ruta. Primero veremos que hay dos tipos de verdad. Después, de dónde sale nuestro conocimiento. Y al cruzar estas dos ideas, ¡zas!, aparecerá el misterio que le quitaba el sueño a Kant y formularemos su pregunta clave. Veremos por qué se estaba jugando el futuro de la filosofía y al final descubrimos la solución tan ingeniosa que propuso. ¡Vamos al lío! Venga, primer paso. Antes de meternos en faena, Kant nos pide que nos fijemos en una cosa, en cómo afirmamos las cosas. Él dice que básicamente hay dos maneras de hacerlo, dos tipos de juicios, unos que solo aclaran lo que ya sabemos y otros que de verdad añaden algo nuevo a nuestro conocimiento. Y aquí lo tenemos, súper claro. Por un lado, a la izquierda, los juicios analíticos. Estos son como coger una lupa. No añaden nada nuevo, solo nos dejan ver mejor lo que ya hay dentro de un concepto. Y al otro lado, los juicios sintéticos, que son más bien como poner un ladrillo nuevo en la pared de nuestro saber. Añaden información que antes no estaba ahí. Pensemos un momento en el juicio analítico. Es una verdad que se sostiene por sí misma, por pura definición. Vamos, que no hace falta hacer un experimento ni mirar por la ventana para saber que es cierto. Toda la información está ya, por así decirlo, empaquetada en el propio concepto. El ejemplo clásico de Kant es que es perfecto para entenderlo. Cuando decimos todos los cuerpos son extensos, es decir, que ocupan un espacio, no necesitamos ir a medir ningún cuerpo. Es que la idea de ocupar un espacio ya está metida dentro del concepto mismo de cuerpo. Es una verdad de diccionario, tura y ura. Ahora, vamos con el juicio sintético. Y aquí, claro, la cosa cambia por completo. El predicado, la segunda parte de la frase, añade información totalmente nueva, algo que no podíamos sacar solo analizando al sujeto. Para unir esas dos ideas, la lógica a secas no nos sirve. Necesitamos algo más, una fuente externa. Y otra vez, Kant nos lo pone fácil, con su ejemplo. ¿Que un cuerpo tenga peso? Pues no forma parte de su definición. O sea, podríamos imaginar un cuerpo sin peso, ¿no? Para saber que los cuerpos son pesados, hemos tenido que experimentar, que levantar cosas, que observar el mundo. Es la experiencia lo que conecta cuerpo con pesado. Vale, ya tenemos la primera pieza del puzzle, juicios que aclaran y juicios que amplían. Pues ahora Kant le añade una segunda dimensión a todo esto. La pregunta ahora es, ¿cómo sabemos que esas afirmaciones son verdad? ¿Viene de la pura razón o de la experiencia? A un lado tenemos el conocimiento a priori. Este es el que no necesita de la experiencia para nada. Es universal, es necesario, como las mates, vamos. Y al otro lado, el conocimiento a posteriori, que es, como su nombre indica, el que sacamos después de la experiencia, a través de los sentidos. Este es particular, concreto, y siempre podría ser de otra forma. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Porque ¿qué pasa si cruzamos estas dos distinciones que acabamos de ver? Pues que de repente aparece un problema. Un auténtico misterio que, por increíble que parezca, había pasado desapercibido para los filósofos durante siglos. Fijémonos bien en esta tabla. A primera vista todo parece encajar. Los juicios analíticos, los que solo aclaran, son a priori, pura lógica. Y los sintéticos, los que amplían nuestro saber, son a posteriori, vienen de la experiencia. Pero, un momento, ¿qué pasa con esa casilla de arriba a la derecha? Un juicio que sea sintético y a la vez a priori. A ver, eso significaría un tipo de conocimiento que amplía lo que sabemos, pero que al mismo tiempo es universal y se conoce solo con la razón. Pero, ¿eso es posible siquiera? Pues aquí está el meollo de la cuestión. Esa categoría, que parece una contradicción andante, resulta que es justo la que necesitamos para explicar algunas de las cosas más importantes que creemos saber, como las matemáticas o las leyes de la física. ¿Cómo demonios es posible que existan? Kant se da cuenta de que para resolver este rompecabezas falta una pieza. Hay una conexión que no vemos, y él la llama la incógnita X, ese factor desconocido que permite a nuestra razón unir un concepto con una idea nueva sin tener que recurrir a la experiencia.
Esta X es la clave de bóveda de todo el asunto. A ver, en los juicios que vienen de la experiencia es muy fácil. La X es la propia experiencia. Para saber que esta manzana es roja, pues la miro. La experiencia une manzana y roja. Pero en estos juicios sintéticos a priori no tenemos la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace de puente? Y aquí lo tenemos, en palabras del propio Kant, que lo formula con una precisión de cirujano. ¿En qué nos apoyamos, en qué se apoya el entendimiento para hacer estas conexiones que amplían nuestro saber de forma universal? Si no puede ser la experiencia, ¿entonces qué es? Y así Kant reduce toda esta enorme investigación a una sola pregunta. ¿Pero qué pregunta? Ojo, que no es solo una pregunta, es el problema fundamental de toda su crítica de la razón pura. Resolver esto es literalmente su misión. Y podríamos pensar que, bueno, que esto es un juego abstracto de filósofos, pero nada más lejos de la realidad. De la respuesta a esta pregunta dependía, según Kant, el mismísimo destino de la ciencia y de la filosofía. Es que lo que está en juego es gigantesco. Kant defiende que los cimientos de nuestro conocimiento más sólido, las matemáticas, las leyes fundamentales de la física e incluso las grandes preguntas de la metafísica sobre el mundo, están todos construidos sobre este tipo de juicios. Por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12. Eso no es una simple definición, ¿verdad? Añade conocimiento. Y sin embargo lo sabemos de forma universal, sin tener que ir contando piedrecitas cada vez. Y aquí es donde entra en escena el gran escéptico David Hume. El propio Kant confiesa que fue Hume quien le despertó de su sueño dogmático. ¿Por qué? Porque Hume había lanzado un ataque demoledor contra la idea misma de que pudiera existir un conocimiento que fuese más allá de la experiencia directa. El argumento de Hume fue como una bomba atómica en el mundo de la filosofía. Si la causalidad, la idea de que una cosa causa otra, es solo una costumbre de nuestra mente, entonces la metafísica, que busca las causas últimas de todo, es una fantasía. Y como bien señala Kant, si llevamos esa lógica hasta el final, ni siquiera las matemáticas puras se salvan. Todo el edificio del conocimiento racional se venía abajo. Ante este precipicio, la respuesta de Kant no fue simplemente proponer una teoría nueva y ya está. No. Su solución fue muchísimo más radical. Propuso un método completamente nuevo. Propuso, ni más ni menos, que sentara la propia razón en el banquillo de los acusados. Y este es el punto clave, ¿eh? La crítica de la razón pura no es un libro que nos diga qué cosas podemos conocer. Es un libro que investiga la propia herramienta con la que conocemos, la razón. Lo que dice Kant es que antes de lanzarnos a conocer el mundo, primero tenemos que entender cómo funciona nuestra propia mente, qué puede hacer y, lo que es más importante, qué no puede hacer. Y aquí llega el giro final, lo que se conoce como la revolución copernicana de Kant. Durante siglos habíamos asumido que nuestra mente era como un espejo pasivo que reflejaba la realidad. Y Kant nos deja con una idea que da vértigo. ¿Y si es al revés? ¿Y si es nuestra mente la que impone sus propias reglas, la que estructura la realidad que luego experimentamos? Esta pregunta no solo busca rescatar la ciencia, nos obliga a plantearnos si el mundo que vemos es el mundo tal y como es en sí mismo, o si es simplemente el mundo tal y como nuestra mente nos permite conocerlo. Una cuestión que siglos después sigue totalmente abierta.